yo expongo lo que hicimos en mi práctica. ¿Listo, Vanessa? Bueno, buenas tardes para todos, señor coordinador. Bueno, el día de hoy pues vamos a socializar mi proyecto de aula, que fue las actividades que realizaron conmigo. Los niños del grado 104, mi proyecto de aula se llama Aprendiendo a convivir en el aula. Bueno, este proyecto pues fue elaborado pues primero que todo hice un diagnóstico, ingresando aquí al colegio, en la sección primaria. Este colegio es público. Al inicio pues iniciamos con 32 niños, con el pasar de los meses fueron quedando menos niños por deserción, pero por el momento pues hay 20 como tal. Bueno, la problemática que yo observé en la realización de mi diagnóstico, pude observar que había muchos niños que no tenían como las reglas o no seguían normas. De pronto ya les habían hablado de algunas, pero no habíamos como relacionado como tal el tema. Entonces había que, digamos, al realizar la fila para ir al almuerzo, no nos organizábamos, nos llevaban como una rutina así de realizar las actividades, y pues la indisciplina que se fomentaba mucho por la cuestión de que charlaban mucho, se distraían mucho. Bueno, como el objetivo general, yo tenía que quería fomentar en los estudiantes del grado primerito 104 hábitos de disciplina y normas de convivencia, interés por el estudio a través de actividades significativas que promovieran al aprendizaje cooperativo, que era lo que pues se buscaba, por lo que ellos no sabíamos cómo trabajar en grupo como tal. Positivos y negativos en el aula. Aplicar talleres por medio de actividades didácticas para fortalecer la convivencia dentro y fuera del aula. Uno tercero era evaluar el desarrollo de actitudes de cooperación, orden y compromiso a través de observación diaria dentro del aula. Bueno, como marco teórico hablábamos de la importancia de las normas en el aula. Encontrábamos unos autores como era de Vygotsky, Piaget, Montessori, quienes todos relacionados que para que los niños aprendan o puedan llegar a realizar actividades, pues para eso tenían que tener reglas, tenían que haber un orden, como los juegos, las actividades, todo tenía que tener un proceso. También hablaban sobre los hábitos de estudio, que incluyen las cosas como tener el lugar, el salón organizado, amores. Entonces teníamos que tener un lugar organizado, saber cómo sentarnos, cómo comportarnos frente a una actividad, ¿cierto? Tener un orden, cuidar nuestros útiles escolares. También hablaba sobre la disciplina escolar, que es, bueno, la disciplina escolar ha cambiado mucho a través de los tiempos. Pues antes las docentes, digamos que eran más estrictas y un poquito más estrictas en el sentido en que se podía seguir mucho más a los estudiantes. En estos momentos, pues lo que vemos reflejado y observado es que cada vez la docente ha tenido que bajar un poquito más como la exigencia, digámoslo así, por el mismo tema de que los papás
Entonces, si los papás en la casa no exigen, pues obviamente en el colegio va a ser muy difícil que la docente pueda llegar a alcanzar, digamos, el nivel de exigencia como tal. Bueno, en metodología, mi proyecto tiene un enfoque de investigación cualitativo, que evidencia la descripción del proceso y de los resultados después de haber aplicado los métodos de recolección de información, en este caso, pues, como los de los talleres y de las actividades realizadas. El tipo de investigación es una investigación de acción participativa. Esta pues la escogí de tipo porque, pues, como soy docente de formación, no solo quería que como estudiar la problemática, sino como de pronto dar una solución a la problemática. Bueno, como la justificación, el proyecto de aula se titula Aprendiendo a convivir en el aula. Se enfoca en la importancia de desarrollar hábitos de disciplina y normas de convivencia de los estudiantes. También, bueno, la disciplina y las normas de convivencia son importantes para crear un excelente ambiente dentro del aula. Lo que se buscaba era que los niños, por medio de actividades, lograran como adquirir o pues encaminarse a que hay que tener reglas, normas, para poder tener buena convivencia dentro del aula. Ya que si, digamos, los niños no tienen excelente comportamiento o se distraen con facilidad, pues es imposible de que la profesora pueda realizar actividades o puedan trabajar actividades lúdicas, que es lo que costaba mucho o sigue costando un poquito, pues ya que en este salón hay mucha ausencia de niños, digamos, vienen 3 días, se ausentan otros 4, y entonces pues es difícil porque con los que, digamos, vienen diario, pues uno recuerda las reglas, les recuerda cómo es pero si el niño que se ausentó vuelve, pues ya viene como otra vez como perdido en la teoría como tal. Pues así pues lo que decíamos, buscábamos fortalecer el dominio de los hábitos y de las normas dentro del aula. Bueno, de la población muestra, pues es en el Colegio Guillermo León Valencia, de la ciudad de Duitama, de la sección primaria, de la sección de la tarde. Se seleccionó el salón 104, es un gradito de primero, 32 estudiantes, y pues aquí fue cuando hicimos la socialización de la primera actividad. Estaba la coordinadora y se toma como muestra pues el grado 104 conformado por iniciantes 35 estudiantes cuyas edades estaban entre los 6 y los 9 años, ya que hay 2 estudiantes que son de extra edad. Aquí teníamos el programa de actividades, que lo primero pues, que realicé fue el diagnóstico inicial. Bueno, hicimos la lista de normas con ellos, realizamos una lista de normas, pero la cartelera no la tengo porque cuando salimos de la semana de receso no la recogieron, pero bueno, en esa realizamos, ¿qué es esta? Lo que se buscaba era realizar con los niños, hacer las posibles reglas que teníamos que tener en el salón. Realizamos entre todos, les pregunté que cuáles eran las reglas más importantes que debíamos tener en el salón, que entre esas estaba que debíamos respetar la palabra de los demás, ¿verdad? Que teníamos que pedir la palabra, realizar la fila en orden. ¿Cuál fue otra? ¿Quién me recuerda? ¿Qué más de las normas que hicimos en el salón? ¿Cuál es ahí? Sentarnos bien. ¿Qué otra? Gabriel. ¿Qué otra norma? Bueno, por aquí.
Almorzar todos los días. Sí, ¿qué más? Del salón, ¿qué más normas teníamos en el salón? Sentarse bien. Sentarnos bien, ¿qué más? Levantar la mano. Levantar la mano para pedir la palabra. Pararnos No levantarnos de la silla, a menos de que necesitemos levantarnos. Escuchar a la profe. Ay, ¿será que sí escuchan a la profe? Bueno. Como eso, realizamos una cartelera donde se expusieron las diferencias. Pues con ellos realicé más que todo fue dibujos, ya que hay niños que no escriben y otros que pues todavía no podían leer. Entonces lo que hicimos fue pues, realizarlo por medio de imágenes, y en cada grupito donde se hizo lo de las normas pusimos como al niño que pudiera redactar, escribir, y los demás le colaboraron con los dibujos. Ahí está. Y aquí, bueno, de este taller, pues fue una actividad efectiva para trabajar las reglas y las normas del salón de los niños. Sin embargo, hay que seguir como trabajando en ellas. Hay que seguir trabajando mucho en las normas, y pues yo creería que pues esto va tanto de casa como para que puedan lograr implementarlas acá dentro del aula. Listo. En un segundo taller, una segunda actividad, teníamos mi lugar de estilo ideal. Esta actividad la realizamos con los niños. Bueno, esta fue pensada en que los niños tuvieran como ese hábito de sentarse bien. Entonces, en esta actividad y en este taller hablábamos de las buenas posturas, ¿recuerdan? Les expliqué sobre qué pasaba cuando los niños no se sientan bien, qué puede pasar después de un tiempo y el por qué los niños se distraen con facilidad, porque no estamos atentos, porque no nos sentamos derechos. Entonces, ¿qué pasaba con la columna después? Se nos iba desviando, por lo que no tenemos buena postura. Esta es la cartelera que fue la que realizamos cada uno en su dibujito. Escribió lo de las buenas posturas, cómo debían sentarse, cómo era su lugar ideal. Entonces los niños que ya escriben pues realizaron como tal los escritos, que digamos no se podía hacer tareitas frente al televisor, ¿verdad? Porque no nos distraían, o que no podíamos hacer las tareas comiendo. ¿Qué más fue lo que vimos por aquí? Entonces cada uno dibujó su lugar ideal donde le gustaba hacer tareas. Entonces ahí se puede observar. Bueno, las evidencias del tallercito que realizamos de este mismo, y pues como tal fue una actividad que les llamó mucho la atención. A ellos les gusta mucho colorear, les gusta dibujar. Pues lo que les comentaba, pues no todo es escrito, por lo que ellos no todos escriben, pero se trata de que por medio de los dibujos pudieran hacer la representación de las posturas que ellos observaban y que era la mejor para tomar sus clases. Bueno, una tercera actividad era el reloj. Entonces en esta actividad les expliqué también lo del horario, de que cada uno tenía un horario para hacer tareas. Primero que todo pues dialogué con ellos sobre qué hacían en sus casas en la mañana. Entonces se levantaban, que se cepillaban los dientes, unos leen, otros hacen tarea en la noche, otros hacen tarea en la mañana. Y pues bueno, yo ya traía diseñado el reloj y lo que les traía era como
actividad, ¿verdad? ¿Qué se debía hacer? Entonces, lo que hacíamos, tareitas, que la profe o Mayrita les realizaba un dictado, o les hacía repaso de suma y restas. Después hacíamos alguna actividad de matemáticas, inglés, sociales. Los niños hacían la fila, ¿verdad? Para irnos al almuerzo, tomaban la lonchera y luego iban a jugar. Y ya después los niños iban al baño, se lavaban las manos. ¿Qué más? Luego ya continuamos con otras clasecitas. Les dejaban tareita para la casa. Y ya los niños se despiden de la profe, ¿verdad? Se van a casa y llegan a casa y pues ya siguen con su rutina. Entonces hablamos de lo que es, de la importancia que es tener una rutina tanto en el salón como en la casa para cumplir con las actividades. Pues en esta actividad como que los niños comprendieron la importancia de tener una rutina diaria y pues cómo se debía ordenar según el horario. Algunos no conocían el reloj, entonces les expliqué cómo funcionaba. Pues igual, como siempre, pues lo que queda como base es que se debe seguir reforzando las actividades, ¿verdad? Que debemos tener un orden para realizarlas cada una. Bueno, este fue mi cuarta y última actividad que realicé. Este fue un reality que yo implementé en el que buscaba que los niños trabajaran en equipo. Lo que hice fue formar grupitos por filas, como ellos están ubicados en filas, entonces ubiqué los niños en filas. Bueno, para mejorar las ideas. Realizamos actividades con unos vasos, tenían que primero formar unas torres, ¿verdad? Unas torres de vasos. Y el primero en armar la torre con el vaso podía seguir a la segunda actividad, que era llevar un ping-pong con una cuchara hacia el recipiente. Al terminar esa segunda actividad podían pasar a la tercera, que era armar el rompecabezas, ¿verdad? Y ya al armar el rompecabezas tenían que hacer un cartelito donde decían el por qué era importante el trabajo en equipo, ¿verdad? Y por qué eran importantes las reglas dentro del juego y dentro de cualquier actividad que se realice. Eran 3 equipos. Bueno, les quiero preguntar algo. ¿Qué fue lo que les decía ayer? ¿Qué fue lo más difícil de la actividad? David. Armar los vasitos. ¿Qué más? Llevar la cuchara con el ping-pong. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo? Lo de dibujar, ¿te complicaste eso? ¿El qué? El cartel. ¿Te costó bastante hacer el cartel? ¿El rompecabezas? ¿Te parece difícil? ¿El cartel? Listo. Y que no se pusieron de acuerdo. Ahí pudimos observar que les costó mucho ponerse de acuerdo porque no saben escuchar. Por lo menos en una fila no sabían qué era lo que tocaba hacer. ¿Pero por qué? Porque cuando la profe explicó, no estábamos prestando atención, ¿verdad? Pero bueno, en esta actividad me permitió observar cómo los estudiantes aprendían de forma vivencial el valor del trabajo. Al inicio algunos mostraron dificultad para ponerse de acuerdo o querían hacerlo todo ellos mismos, lo cual es natural a su edad. Sin embargo, con la guía de la docente en formación, poco a poco comprendimos la importancia de escuchar, de compartir material y esperar el turno. Pues los niños como tal disfrutan de estas actividades, pero como todavía se observa que hay indisciplina, pues les comentaba yo que es complejo y que se vuelvan a repetir actividades así, porque es, o sea, de verdad que no, hay niños que no, por más que se les explican las reglas y cómo hay que esto, como que no lo toman todo como si fuera juego, entonces no toman las cosas como en serio.
agredió al compañero, el que se empujó. Entonces, pues por eso les explicaba yo que es importante tener reglas y que aprender a escuchar. Que si nos dicen hay que hacer esto, pues hay que saberlo hacer. Y no, pues no ser bruscos, porque precisamente para eso estamos acá en el colegio, para aprender también ciertas reglas y ciertas normas. Y para eso, pues la docente podría volver a hacer más actividades didácticas, pero si los niños se saben comportar. Listo. Y ya como los resultados finales, pues se construyeron las reglas. Hay reglas que los niños sí siguen, que pudimos fortalecer, como el hacer la fila, el saludar, que cuando ingresaban, pues se ingresaba a la coordinadora o esto, y pues algunos niños les gustaba, digamos, decían buenas tardes y les gustaba como contestar. Entonces, pues ahorita lo realizan. Se logró también que algunos niños, digamos, se prestaran más atención, ya que pues cuando yo ingresé, pues la profe también estaba recién ingresada con el curso. Entonces, como que los niños estaban también adaptándose como al cambio, pero pues ya se ha notado que sí han habido avances, de que los niños siguen algunas reglas, siguen normas, y pues como todo, según lo que yo observo a este tiempo de mi práctica al final, pues hay que seguir trabajando, y que es muy importante que los niños pues también tengan como hábitos en la casita, para que puedan venir pues al cole como tal a fortalecerlos, y no sea solo aquí como tarea del cole seguir implementándolos. Pero sí, pues se logró avanzar en algunos hábitos, en la responsabilidad, adquirieron como el de hacer las tareitas, el hábito de escuchar, aunque todavía, pues como nos damos cuenta, les cuesta todavía. A algunos niños les cuesta todavía como eso del respeto por la palabra, el escuchar. Sí, pues se recomienda seguir fortaleciendo estos hábitos, estas normas. Y como conclusiones, pues, pues a nivel personal, este proyecto de aula me permitió como conocer más a fondo sobre esta problemática, como buscar las estrategias, las formas de que ellos lograran como adaptarse a ellas, y pues para mí fue muy gratificante todo lo que aprendí. Le agradezco mucho a la profe Mayrita, porque de verdad pues con ella he aprendido muchísimo. Aprendí mucho, y pues me dieron el espacio como de también estar todo el tiempo dentro del aula, entonces pude como aprender a conocer los casos, las dificultades, poder pues ayudar en lo que yo podía con mi conocimiento, y pues ahí contribuí con el desarrollo de mi práctica, y creo que eso es todo. Muchas gracias. Un aplauso.